¿Embarazada? Lucía, mi hermana pequeña, estaba embarazada de Mateo. ¿De mi esposo qué carajos? Chicos, esta historia es la definición de toxicidad. Tenemos una hermana malagradecida, un esposo inútil y una venganza que es una maldita obra de arte. Vamos directo al grano. Durante la cena, mi hermana dijo que estaba embarazada y que el padre es mi esposo, pero entonces revelé un secreto que los destruiría. ¿Sabes cuándo crees que conoces a las personas más cercanas a ti? ¿Cuándo crees que, por más problemas que existan, ciertas líneas jamás serían cruzadas? Pues yo también pensaba así. Mi nombre es Valeria, tengo 31 años, y esta es la historia de cómo descubrí que la misma sangre puede ser el veneno más letal, y que algunas personas son capaces de cualquier atrocidad para robarte tu vida y dejarte en la ruina. Era un jueves de marzo cuando recibí la noticia de mi promoción. Después de 5 años trabajando sin descanso, dejando mi alma y mi juventud en una empresa multinacional en la Ciudad de México, finalmente sería nombrada directora comercial. No podía parar de sonreír en la oficina. Mi salario se dispararía a 250,000 pesos mensuales. Era la culminación de todos mis sacrificios. Inmediatamente llamé a Mateo, mi esposo, y a Lucía, mi hermana menor, para compartir la inmensa alegría. «Vamos a celebrar en la casona esta noche», sugerí con el corazón latiendo a 1000 por hora. La casona era ese restaurante exclusivo y sumamente elegante en el corazón de Polanco, donde una simple cena costaba más que el salario mínimo de muchas familias. Pero yo podía pagarlo. Había trabajado hasta el cansancio para ganarme ese derecho. Llegué al restaurante primero, luciendo un vestido rojo oscuro que Mateo siempre decía que me hacía ver como una reina. Elegí una mesa en un rincón reservado, tenuemente iluminado, porque quería privacidad para nuestra celebración. El salón estaba lleno de ejecutivos de alto nivel y parejas de la alta sociedad capitalina, el tipo de ambiente donde finalmente me sentía cómoda después de años construyendo mi carrera desde abajo. Cuando los vi llegar, cruzando las puertas de caoba del restaurante, llegaron juntos. En ese instante, una punzada helada me recorrió la espina dorsal. Me pareció extraño. Lucía estaba radiante, con un brillo en los ojos y una sonrisa triunfante que no le había visto en años. Llevaba un vestido ajustado que resaltaba su figura. Mateo, por el contrario, parecía un animal acorralado. Estaba pálido, nervioso, sudando frío. Él siempre se ponía un poco incómodo en lugares lujosos, pero había algo profundamente oscuro y diferente esa noche. Una tensión densa y tóxica en el aire que casi podía cortarse con un cuchillo, pero que mi mente, cegada por la felicidad de mi ascenso, se negaba a procesar. «Felicidades por la promoción, Valeria», exclamó Lucía, abrazándome con una efusividad que se sintió plástica, falsa, sospechosamente exagerada. Ella nunca fue de demostrar afecto, especialmente hacia mí. Pedimos una botella de vino tinto de 4,000 pesos y comencé a hablar, desbordando emoción, sobre los nuevos proyectos que iba a liderar, el aumento de sueldo, los viajes a Europa que ahora haríamos. Lucía me escuchaba con demasiada atención, sus ojos fijos en mí como un depredador calculando el momento exacto para saltar sobre su presa. Mateo, a mi lado, movía la servilleta de lino entre sus manos sudorosas, destrozándola, incapaz de mirarme a los ojos. Y entonces, en medio de mi monólogo lleno de sueños y esperanzas, Lucía me interrumpió. Su voz cortó el aire como una navaja afilada. Nosotros también tenemos una noticia nueva para compartir. Vi cómo su mano, perfectamente cuidada, se deslizó por encima de la mesa con mantel blanco y tomó la mano temblorosa de Mateo. Sus dedos se entrelazaron frente a mis ojos. Mi estómago se hizo un nudo violento e inexplicable. El oxígeno pareció abandonar la habitación. «Estoy embarazada», soltó Lucía. Las palabras cayeron como bloques de cemento. El mundo se detuvo. Literalmente, el tiempo se congeló. El tintineo de las copas de cristal, las suaves melodías de jazz de fondo, las voces de los comensales millonarios en Polanco, todo se convirtió en un zumbido sordo, lejano, como si estuviera bajo el agua. Las luces cálidas del restaurante parecieron parpadear y volverse cegadoras.
Me quedé mirando sus manos entrelazadas como si estuviera presenciando una aberración, un espejismo retorcido nacido de mi peor pesadilla. ¿Embarazada? Lucía, mi hermana pequeña, estaba embarazada de Mateo. De mi esposo. Sé que es una situación muy complicada, habló Mateo por primera vez desde que se sentaron. Su voz salía ronca, patética, cargada de una cobardía que me dio náuseas. Pero, pasó. Y nosotros nos enamoramos profundamente. Me observaban. Ambos me clavaban la mirada con una mezcla repulsiva de expectativa y una satisfacción mal disimulada. Era evidente. Era un maldito teatro. Estaban esperando que yo explotara, que gritara, que me levantara y volcara la mesa, que hiciera un escándalo digno de una telenovela barata que le daría a la alta sociedad de Polanco algo de qué hablar durante semanas. Querían verme humillada, destruida, arrastrándome por las migajas de un amor que me acababan de arrebatar. Pero no pude hacer nada más que mirar. Mi propia hermana. La misma Lucía a la que le pagué los libros de la universidad cuando nuestros padres en Puebla no tenían ni un peso partido por la mitad. La niña a la que siempre protegí. Estaba sentada ahí, sosteniendo la mano del hombre con el que dormía todas las noches, embarazada de su hijo, soltando esta bomba atómica el mismo día del mayor triunfo de mi vida profesional. ¿Me estás bromeando? ¿El mismo día de su ascenso? ¿Quién hace algo así? ¿Qué tan retorcida tienes que ser para arruinar el mejor momento de la vida de tu propia hermana? ¿Alguna vez han conocido a alguien tan violentamente envidiosa en sus propias familias? ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar. Mi propia voz me asustó. Salió extrañamente calmada, fría, muerta. 3 meses y medio, respondió Lucía, y con un cinismo que me heló la sangre, pasó su mano libre por su vientre a un plano. Comenzó justo después de tu fiesta de cumpleaños. Ya sabes, el amor es el amor. Mi cumpleaños había sido en noviembre. Estábamos a finales de marzo. 3 meses y medio de traición absoluta. 3 meses y medio de mentiras asquerosas, de besos robados, de ellos riéndose en mi cara, revolcándose en algún motel barato mientras yo trabajaba 14 horas al día, perdiendo el sueño para conseguir esa promoción, para construir un imperio financiero del que planeaba que ambos, mi esposo y mi familia, disfrutaran. Valeria, por favor, di algo, suplicó Mateo. Por primera vez en 5 años, realmente lo miré. Lo miré despojándolo del velo del amor ciego. Observé al hombre con el que me había casado. Parecía aliviado. Sí, aliviado. Como si confesar que me había apuñalado por la espalda con mi propia hermana le hubiera quitado un peso de encima, como si destruir mi alma fuera un acto de liberación para él. ¿Qué diablos quieren que diga?, pregunté, manteniendo esa voz gélida y monótona. Felicidades, Lucía soltó una risita nerviosa, pero sus ojos brillaban con pura maldad. Mira, Valeria, sé que no es fácil de tragar, pero estas cosas pasan todos los días. Uno no elige de quién se enamora, ¿verdad? ¿Y el bebé? Volvió a acariciar su vientre con ostentación. El bebé necesita que sus padres estén juntos y formen un hogar. Lentamente, sin apartar la mirada de sus rostros hipócritas, tomé mi bolso de diseñador. Saqué un billete de 1,000 pesos y lo dejé caer suavemente sobre la mesa, justo al lado de sus manos entrelazadas. Más que suficiente para cubrir mi copa de vino y la entrada que apenas habíamos tocado. Me levanté, alisando mi vestido con una dignidad que no sabía de dónde estaba sacando. Me voy a mi casa. Ustedes dos, hagan lo que quieran. Revuélquense en su propia basura, sentencié. Mientras caminaba con paso firme hacia la salida de caoba, escuché a Mateo llamándome por mi nombre. Un ruego débil y patético, pero no me volteé. Ni una sola vez. Al pasar junto a los grandes espejos decorativos del vestíbulo del restaurante, pude ver su reflejo en la mesa. Lucía ya no fingía nerviosismo, estaba sonriendo abiertamente. Había ganado. O al menos, eso era lo que su mente enferma de envidia creía. Para entender la magnitud de esta traición, hay que entender de dónde venimos.
Toda mi vida, desde que tengo memoria en nuestra pequeña casa en Puebla, Lucía vivió resentida bajo mi sombra. Y eso la carcomía por dentro. Yo era la hermana mayor, la responsable, la que sacaba calificaciones perfectas, la que se quedaba estudiando hasta la madrugada mientras ella salía a fiestas. Ella era la menor, la princesa de la casa, la niña mimada a la que nuestros padres, de mentalidad tradicional y protectora, le perdonaban cualquier capricho y fracaso. Pero por algún motivo retorcido, toda esa atención nunca fue suficiente para llenar su pozo de inseguridades. Crecimos en una familia trabajadora de clase media-baja en Puebla. Mi padre era empleado administrativo en una fábrica textil y mi madre se dedicaba al hogar. El dinero siempre estaba contado. Nunca pasamos hambre, pero los lujos eran inexistentes. Sin embargo, Lucía siempre caminó por la vida con la arrogante creencia de que merecía el mundo entero a sus pies, sin tener que mover un solo dedo para conseguirlo. Cuando me maté estudiando y logré ganar una beca completa para estudiar administración en la prestigiosa UNAM, en la Ciudad de México, Lucía rodó los ojos en la cena familiar y dijo en voz alta que eso era pura suerte, que yo siempre sabía cómo caerle bien a los profesores. Cuando me gradué con honores, conseguí mi primer empleo corporativo y me mudé a un departamento pequeño. Ella comentó con veneno que yo sabía cómo venderme. El abismo entre nosotras se hizo insalvable cuando, a los 26 años, a base de ahorrar cada centavo, logré comprar mi propio departamento en Polanco. Una propiedad hermosa y moderna valorada en casi 8 millones de pesos. Lucía, al enterarse, hizo un berrinche colosal acusándome de ser una egoísta ambiciosa que humillaba a la familia. Lo más trágico y destructivo de todo esto era que ella genuinamente creía que merecía tener exactamente las mismas cosas que yo, el departamento de lujo, los viajes, la ropa de diseñador. Pero lo quería por derecho divino, sin el estrés, sin las lágrimas de frustración frente a una computadora a las 3 de la mañana, como si el éxito fuera una ruleta rusa y no el resultado de un sacrificio extremo. Lucía había estudiado diseño gráfico en una universidad pública en Puebla, se graduó arrastrando las materias, y desde entonces vivía saltando de un empleo mediocre a otro. Era una freelance que pasaba más tiempo quejándose de que sus clientes no apreciaban su supuesto arte, que trabajando realmente. Y mis padres siempre jugaron el juego más tóxico de todos, equilibrar la balanza artificialmente. Cuando finalmente pude comprar mi primer auto de agencia, un Mazda 3 reluciente, mis padres vaciaron sus escasos ahorros de toda la vida para comprarle a Lucía un auto compacto usado. Para que tu hermana no se sienta menos, me dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Cuando mi salario comenzó a subir drásticamente, me obligaron moralmente a mandarle dinero a Lucía para que pudiera pagar la renta de un departamento, sobrevalorado en la colonia Roma, alegando que el diseño necesita inspiración y ella necesita estar en la ciudad. Era una sanguijuela emocional y financiera. Siempre me interrogaba sobre mis ingresos, sobre el rendimiento de mis fondos de inversión en GBM, sobre el valor comercial de mi departamento en Polanco. Simple curiosidad de hermanas, ¿vale?, decía con una sonrisa inocente. Ahora, con la claridad que da el dolor, entiendo que no era curiosidad. Era un inventario. Estaba tasando mi vida. Era envidia pura, negra y putrefacta, mezclada con una codicia insaciable que yo, por estúpido amor fraternal, me negué a ver. Y en medio de todo este caldo de cultivo venenoso, estaba Mateo. Conocí a Mateo hace 5 años. Él era guapo, encantador, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Trabajaba como asesor de ventas en una agencia Audi en Santa Fe. Su salario era decente para los estándares comunes, ganaba alrededor de 35,000 pesos al mes, sumando sus comisiones si le iba bien. Pero al lado de mis ingresos, que en aquel entonces ya superaban los 90,000 pesos mensuales, la diferencia era abismal. Sin embargo, a mí no me importó. Estaba perdidamente enamorada. En un mundo corporativo lleno de tiburones calculadores, Mateo representaba la simplicidad. Era cariñoso, me hacía reír hasta que me dolía el estómago, y tenía una forma descomplicada de ver la vida que me daba paz. Cuando lo presenté a la familia, Lucía fue rápida en soltar su veneno. No es de tu liga, Valeria.
Es un simple vendedor, murmuró en la cocina mientras lavábamos los platos. Pero detrás de sus palabras de desprecio, había otra cosa. Una fascinación enfermiza. Conforme pasaron los años y nos casamos, la dinámica de poder en nuestro matrimonio empezó a fracturarse sutilmente. Mateo, aunque al principio no le importaba, comenzó a desarrollar un complejo de inferioridad disfrazado de orgullo herido. Se sentía emasculado cuando yo pagaba la cuenta en restaurantes caros, o cuando decidía de imprevisto pagar boletos VIP para un concierto que él no podía costear. Y Lucía. Lucía era una experta en hurgar en las heridas abiertas. Siempre que venía a visitarnos, se aseguraba de hacer comentarios precisos y destructivos frente a él. «¡Guau, Mateo! ¡Qué increíble camioneta acaba de comprar mi hermana! ¡Qué suerte tienes de que ella te deje manejarla los fines de semana!», decía con una sonrisa venenosa. O lo acorralaba en la cocina durante las reuniones familiares, bajando la voz: «¿No te da vergüenza, Mateo? Digo, tú eres el hombre de la casa, pero mi hermana te tiene viviendo como a un mantenido. Yo jamás le haría eso a un hombre. Un verdadero hombre necesita sentirse útil, respetado, no como una mascota de lujo». Lucía regaba esas semillas de resentimiento y emasculación en la mente débil de Mateo con la precisión de un francotirador. Lo convenció de que yo era un monstruo frío y corporativo que lo castraba financieramente y que ella, la pobre artista incomprendida y sumisa, era la mujer cálida y comprensiva que él realmente merecía. Ella no amaba a Mateo. De eso estoy segura. Lucía amaba lo que Mateo representaba, la herramienta perfecta para destruir mi felicidad, de paso, apoderarse del estatus y los lujos que creía que le correspondían. El trayecto en Uber desde Polanco hasta mi departamento fue un borrón. Las luces de la Ciudad de México pasaban veloces por la ventana, pero yo estaba atrapada en un vacío absoluto. Llegué a casa y abrí la puerta pesada de roble. El departamento estaba exactamente como lo había dejado unas horas antes. Inmaculado. Elegante. La cama perfectamente tendida, la loza limpia. Era escalofriante cómo el universo de una persona podía ser dinamitado, reducido a cenizas radiactivas, y sin embargo, los objetos inanimados a su alrededor permanecían inmutables, burlándose de su dolor. El aroma de la loción cara de Mateo todavía flotaba en el ambiente del pasillo. Su abrigo colgaba en el perchero. Me dejé caer en el sofá de cuero blanco de la sala, sin quitarme los zapatos de tacón, sin siquiera encender las luces. La vasta metrópolis brillaba a través de mis ventanales del piso 12, ajena a que mi alma acababa de ser desgarrada. Mi mente estaba en blanco. Sabía que debía estar gritando, destrozando jarrones, rompiendo espejos, pero el shock era tan profundo que había anestesiado mi sistema nervioso central. Estaba catatónica. Mateo no volvió a casa esa noche. Evidentemente. A las 3:15 de la madrugada, mi celular vibró sobre la mesa de cristal. Era un mensaje de texto suyo: «Estoy en el departamento de Lucía. No me busques. Mañana hablamos de cómo vamos a arreglar las cosas». Leyendo esas palabras frías, impersonales, sentí la primera lágrima caliente resbalar por mi mejilla. Estaba durmiendo con mi hermana. El hombre que juró amarme en el altar estaba en este preciso instante abrazando el cuerpo de mi hermana menor, protegiendo a un hijo que debía haber sido nuestro. Pasé la noche entera en vela, acurrucada en posición fetal en el sofá, tiritando a pesar de que la calefacción estaba encendida. Cuando los primeros rayos de sol contaminado de la ciudad comenzaron a colarse por los ventanales, sentí una urgencia repentina, un instinto de supervivencia primario despertando en mi interior. Tenía que poner en orden mi vida. Tenía que asegurar mi entorno. Me levanté torpemente, con el cuerpo adolorido, y caminé hacia mi estudio para revisar mis cuentas y pendientes, buscando distraer mi mente para no enloquecer. Agarré mi iPad y abrí la aplicación de mi banca en línea de Banorte. Quería transferir el dinero para pagar el exorbitante impuesto predial anual de la propiedad, un trámite que había dejado pendiente para esta semana. Seleccioné nuestra cuenta mancomunada. Era una cuenta que usábamos para los gastos fuertes del hogar, y donde apenas hace 3 días yo había depositado 300,000 pesos de un bono trimestral.
que recibí, destinados exclusivamente para los impuestos y el seguro médico internacional de ambos. La pantalla cargó el círculo verde. Saldo disponible, $0 MXN. Parpadeé. Froté mis ojos, pensando que el cansancio y el llanto me estaban provocando alucinaciones. Refresqué la aplicación 1, 2, 3 veces. El saldo seguía ahí, mirándome con descaro, $0 MXN. El corazón se me subió a la garganta. Entré al historial de movimientos con los dedos temblando violentamente. Ahí estaba. Un retiro en efectivo y múltiples transferencias electrónicas a una cuenta desconocida en Banco Azteca. Todo ejecutado la tarde anterior, apenas 3 horas antes de nuestra maldita cena de celebración en la casona. Me había vaciado la cuenta. Mateo me había robado 300,000 pesos en mis propias narices. Mientras intentaba respirar, sintiendo que un ataque de pánico me aplastaba el pecho, mi celular emitió el tono de notificación de WhatsApp. Era un mensaje de Lucía. Un mensaje largo. Lo abrí. Valeria, no te molestes en buscar a Mateo ni en hacerle un escándalo por el dinero. Él ya retiró los fondos de la cuenta conjunta. Sé que debes estar furiosa, pero trata de ser razonable por una vez en tu vida. Mateo necesita ese dinero para prepararnos para la llegada del bebé. Nos vamos a mudar a un lugar más grande y hay que comprar cuna, ropa, pagar el ginecólogo. Tú eres asquerosamente rica, ganas cientos de miles al mes, esa cantidad no es nada para ti. Además, considérate afortunada. Ese dinero tómalo como el pago por la indemnización y los años de juventud que Mateo desperdició soportando a una mujer tan fría, calculadora y castrante como tú. Déjanos en paz para ser felices, no puede ser. ¿300.000 pesos desaparecidos en un segundo? Eso es literalmente un robo. Este tipo es un criminal de lo peor. ¿Y la hermana mandando mensajes exigiendo que sea razonable? La audacia de estos dos me hace hervir la sangre. ¿Cómo reaccionarían ustedes si despiertan con la cuenta bancaria vacía por culpa del cobarde de su marido? El teléfono se resbaló de mis manos y golpeó el piso de madera. Mis rodillas cedieron. Caí pesadamente sobre el suelo, arrastrándome hasta el baño, donde finalmente me abracé a la taza del inodoro y vomité bilis. El dolor físico era insoportable, pero la humillación era peor. No solo me habían traicionado en la cama y destruido mi familia. Se habían sentado a cenar conmigo, a beber vino caro pagado por mí, sabiendo que horas antes me habían asaltado digitalmente. Habían planeado cada segundo de esta masacre. Querían dejarme rota, humillada y financieramente sangrando. Pensaron que, en mi desesperación emocional, yo simplemente dejaría pasar el robo, que mi complejo de hermana mayor protectora me haría ceder el dinero para el bienestar del bebé. Me vieron la cara de estúpida. Lloré hasta que sentí que los ojos me iban a sangrar. Lloré por la hermana que acababa de morir para mí, por el esposo que resultó ser un ladrón cobarde. Lloré por mi propia ceguera. Pero, a las 10 de la mañana, las lágrimas se detuvieron. Algo oscuro, denso y terriblemente poderoso se encendió en las profundidades de mi estómago. Ya no era tristeza. Era una ira volcánica. Una rabia tan pura y concentrada que hizo que mis manos dejaran de temblar. Secé mi rostro con una toalla, me miré en el espejo, con el maquillaje corrido y los ojos inyectados en sangre, y tomé una decisión. Iban a pagar. Cada lágrima, cada peso, cada segundo de traición. Los iba a destruir. Lo primero que hice fue marcar el número de Gabriela. Gabriela no solo era mi mejor amiga desde la época en la UNAM, sino una de las abogadas de derecho familiar más implacables y temidas de la Ciudad de México, socia de un prestigioso despacho en Paseo de la Reforma. Le conté todo sin omitir un solo detalle, con la voz dura como el acero. El embarazo, la cena, la traición y el robo de los 300,000 pesos de la cuenta conjunta. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, seguido del sonido de un lápiz rompiéndose. Ese hijo de perra, y la víbora de tu hermana, siseó Gabriela con una furia fría. Valeria, respira. Escúchame muy bien.
El dolor lo dejamos para después. Ahorita necesitamos ser letales. Quiero que reúnas absolutamente toda la documentación financiera. Escrituras del departamento en Polanco, los extractos de tus portafolios de inversión en GBM, tus cuentas de Banorte, las deudas de las tarjetas. Y lo más importante, dime que todavía tienes ese papel. Mi mente, aún nublada por la falta de sueño y la adrenalina, tardó unos segundos en procesar a qué se refería. ¿El acuerdo?, susurré. El maldito acuerdo prenupcial, Valeria, confirmó Gabriela. Ve al puto que TST, caja fuerte, ahora mismo y búscalo. Es nuestra arma nuclear. Colgué el teléfono y corrí hacia mi vestidor. Moví los abrigos de invierno para revelar la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Mis manos sudaban mientras introducía el código numérico. La pesada puerta de acero se abrió con un clic. Adentro, debajo de mi pasaporte y las escrituras del departamento, había un sobremanila de tamaño oficio, grueso y con los bordes ligeramente amarillentos por el paso de los años. Tenía impreso el elegante logotipo del despacho jurídico de Mariana Robles, la abogada senior que me había asesorado hace media década. Me senté en el suelo del closet, rasgué el sobre y extraje el pesado documento legal. Acuerdo prenupcial de separación de bienes. Mis ojos devoraron cada párrafo, cada sello notarial, cada firma. De repente, como un relámpago, la memoria me golpeó, transportándome exactamente a 5 años atrás. Era un cálido y soleado viernes de abril en la Ciudad de México, apenas 3 semanas antes de nuestra lujosa boda. Yo acababa de firmar las escrituras de mi departamento de 8 millones de pesos y mi carrera iba en ascenso meteórico. Mi abogada corporativa, Mariana Robles, una mujer imponente y pragmática, me había llevado a comer para darme un consejo no solicitado pero vital. Valeria, eres una mujer brillante construyendo un imperio sola. El amor es hermoso, pero las estadísticas de divorcio no mienten. Tu futuro marido gana una fracción de lo que tú generas. Protege tu patrimonio. Un acuerdo de bienes separados no es falta de amor, es un seguro de vida financiero. Acepté su consejo, aunque cuando se lo mencioné a Mateo esa misma noche, la reacción fue exactamente la que esperaba. Estábamos en nuestro departamento, él tomando una cerveza tras un largo día vendiendo autos. ¿Un acuerdo prenupcial? Mateo soltó una carcajada estridente, casi escupiendo la cerveza. ¿Es una broma? Eso es una reverenda estupidez, Valeria. Esas son idioteces de gente millonaria de las películas gringas. Nosotros nos amamos. El amor verdadero no necesita un maldito contrato redactado por un abogado para probar que es real. No es cuestión de dudar de nuestro amor, Mateo, intenté explicarle pacíficamente. Es un formalismo legal, una protección inteligente. Si todo va bien, ese papel se pudrirá en una caja fuerte y jamás lo usaremos. Él se indignó, haciendo un berrinche digno de un adolescente. Si me haces firmar eso, es porque ya estás pensando en el divorcio antes de casarnos. Es humillante. Yo no quiero tu dinero, quiero hacer una vida contigo. Pero yo me mantuve firme. Amenacé, muy sutilmente, con suspender los pagos del costoso salón de bodas si no solucionábamos este pequeño trámite administrativo. Mateo, a regañadientes y ofendido en su orgullo de macho proveedor que no proveía, accedió. El día de la firma en la torre de oficinas de Paseo de la Reforma, Mateo llegó tarde. Tenía una resaca espantosa por haber salido a beber tequila con sus compañeros de la agencia Audi la noche anterior. Entró a la elegante sala de juntas arrastrando los pies, frotándose las sienes y con los ojos inyectados en sangre, quejándose de que el aire acondicionado estaba muy frío. La abogada Mariana Robles colocó el voluminoso documento de 25 páginas sobre la mesa de cristal. Con voz pausada y profesional, comenzó a explicar las cláusulas. Señor, este documento establece un régimen de bienes separados absoluto, explicó Mariana, mirándolo fijamente por encima de sus lentes de diseñador. Esto significa que cada cónyuge mantiene la propiedad exclusiva, administración y control de todo el patrimonio que haya adquirido antes del matrimonio y, crucialmente, de todo el patrimonio, ingresos, bonos, acciones o propiedades que adquiera durante la vigencia del matrimonio. Mateo ni siquiera la estaba escuchando.
Miraba su reloj desesperado, ansiando volver a la cama. Sí, lo que sea. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Entendido. ¿Dónde firmo para largarme a tomar un paracetamol? Mariana insistió, señalando una página específica. Es fundamental que entienda esta sección, señor. Cláusula de renuncia a pensión alimenticia. Al firmar esto, usted renuncia expresa e irrevocablemente a solicitar cualquier tipo de pensión alimenticia, compensación económica o apoyo financiero de la señora Valeria en caso de divorcio, independientemente de la disparidad de ingresos que exista entre ustedes. Mateo tomó una pluma Montblanc que estaba sobre la mesa, rodó los ojos con fastidio y sin leer un solo renglón, sin consultar a un abogado propio. Estampó su firma apresuradamente en todas las páginas donde había una bandera amarilla que decía firme aquí. ¿Ya? ¿Contenta, mi amor? Ya firmé tu estúpido papel de millonaria. Ahora vámonos, que me duele la cabeza, dijo, tirando la pluma. Mateo jamás entendió lo que firmó. Su egoísmo y su ignorancia lo cegaron. Para él, ese contrato era una ofensa menor a su masculinidad, una rabieta de su prometida exitosa a la que simplemente le dio por su lado para no cancelar la gran fiesta de bodas. Y ahora, sentada en el suelo del closet, leyendo esas páginas a la luz de la mañana, comprendí que la estupidez y la arrogancia de Mateo iban a ser su propia tumba. Dios mío, sí. El acuerdo prenupcial. Por cosas como esta siempre hay que firmar los malditos papeles. Mateo se creía muy macho para leer el contrato y ahora está totalmente arruinado. Este es el mejor giro de trama que he visto. El contrato era un blindaje de titanio puro. Impecable. Inviolable. Cláusula cuarta, separación absoluta. Ningún bien adquirido por Valeria será sujeto a división, indemnización o reclamo por parte de Mateo. El departamento de 8 millones de Polanco. Mío. Las inversiones en la bolsa y los fondos de GBM y mías. Mis ingresos futuros de 250,000 pesos mensuales como directora comercial. Míos. Cláusula novena, renuncia a pensión. Mateo no tenía derecho a exigir ni un solo peso partido por la mitad para su manutención personal en caso de separación. Incluso había una cláusula sobre deudas. Las deudas contraídas a título personal por cualquiera de los cónyuges serán responsabilidad exclusiva del contratante. Mateo tenía las tarjetas de crédito saturadas a su nombre, con deudas que superaban los 150,000 pesos por caprichos tontos y salidas con sus amigos. Él se hundiría solo con ellas. De pronto, la angustia opresiva que me asfixiaba el pecho se evaporó. Una sonrisa se dibujó en mis labios, primero pequeña y luego se transformó en una carcajada seca, ronca, que resonó en las paredes del enorme vestidor. Mateo y Lucía. Ese par de parásitos impertinentes. Seguramente habían planeado todo esto creyendo que, bajo el régimen matrimonial estándar en México de sociedad conyugal, Mateo tendría derecho al 50% de mis propiedades, mis cuentas, mis años de esfuerzo. Lucía se acostó con mi marido convencida de que se había ganado la lotería, de que él sería su cajero automático hacia la vida de lujos que ella creía merecer. Creyeron que el robo de esos 300,000 pesos era el primer golpe maestro de su brillante plan. ¡Qué equivocados estaban! Se habían cavado una fosa tan profunda que jamás verían la luz del sol. Me levanté del suelo, sacudí el polvo de mi ropa, tomé el documento, metí mi iPad en el bolso y salí de mi departamento rumbo al despacho de Gabriela. La cacería había comenzado. Llegar a la imponente oficina de Gabriela en Paseo de la Reforma fue como entrar a un santuario de guerra. Desde el piso 40, la Ciudad de México se veía como un tablero de ajedrez gigante, y yo estaba a punto de mover a mi reina para hacer el jaque mate más devastador de mi vida. Gabriela, impecable en su traje sastre oscuro, examinó el contrato prenupcial con la precisión de un cirujano analizando una radiografía. Su sonrisa, al terminar de leer la última página, fue la de un depredador que acaba de oler sangre fresca. Valeria, amiga mía, esto no es un contrato, es una obra de arte jurídico, dijo Gabriela, quitándose los lentes de diseñador y golpeando el papel contra su escritorio de caoba.
Mariana Robles hizo un trabajo magistral. Mateo está absoluta y legalmente jodido. No tiene derecho a la mitad de tu departamento, no tiene derecho a tus inversiones, y lo más hermoso de todo, firmó su renuncia a cualquier tipo de pensión compensatoria. Pero dime, ¿qué vamos a hacer con los 300,000 pesos que te robó de la cuenta conjunta? Me senté en la silla de cuero frente a ella, cruzando las piernas. La rabia de la madrugada se había condensado en una frialdad absoluta, una claridad mental que me asustaba y me empoderaba al mismo tiempo. «Quiero que se los trague», respondí, con la voz serena. «No voy a hacer un escándalo por fraude ahora mismo. Quiero que piensen que se salieron con la suya. Quiero que saboreen la victoria, que se sientan intocables, que hagan planes con mi dinero y con mi patrimonio. Y cuando estén en la cima de su nube de fantasía, quiero que les cortemos las alas de tajo. Vamos a presentar la demanda de divorcio encausado, pero primero voy a darles la actuación de mi vida». Gabriela soltó una carcajada que resonó en la amplia oficina. «Eres diabólica y lo apruebo por completo. Si sospechan algo, podrían intentar ocultar bienes, aunque no los tengan, o complicar el proceso con amparos absurdos. Que se confíen es la mejor estrategia. Déjalos volar alto para que la caída les rompa todos los huesos». Pasé las siguientes 2 semanas organizando mi estrategia como una generala en la víspera de la batalla final. Mantuve un silencio sepulcral. No respondí los mensajes provocadores de Lucía, ni las patéticas llamadas de Mateo fingiendo preocupación. Cambié las chapas del departamento en Polanco, di de baja las tarjetas de crédito suplementarias que Mateo tenía a su nombre, dejándolo únicamente con su tarjeta personal, que sabía estaba al límite, y enfoqué toda mi energía rabiosa en mi nuevo puesto como directora comercial. La furia es un excelente combustible para el éxito. Cerré 3 contratos corporativos en 15 días, asegurando un bono que triplicaría la cantidad que Mateo me había robado. Pero el dinero no era el punto. El punto era la justicia. En la tercera semana, sentada en la sala de mi departamento, serví una copa de vino tinto, encendí la grabadora de mi celular como precaución y marqué el número de Lucía. Contestó al segundo tono. Estaba esperando esta llamada. «Bueno», dijo con esa voz aguda, fingiendo inocencia, pero con un innegable tono de superioridad que me revolvió el estómago. «Lucía, soy yo», comencé, forzando mi voz para que sonara ronca, quebrada, como si hubiera estado llorando sin parar durante 3 semanas. Sé que las cosas terminaron muy mal esa noche en el restaurante». «Ay, Valeria», suspiró Lucía, destilando una falsa compasión que me dio náuseas. «Mira, yo sé que estás dolida. Te entiendo, de verdad. Pero como te dije en el mensaje, el amor no se puede controlar. Mateo y yo no queríamos lastimarte, pero el bebé viene en camino y tenemos que pensar en el futuro de nuestra nueva familia». «Lo sé», susurré, tragándome el asco. «Lo he estado pensando mucho con mi terapeuta. No quiero vivir con este resentimiento. No quiero hacer las cosas difíciles, ni arrastrarnos por juzgados durante años peleando por dinero. Ustedes van a tener un hijo. Mi sobrino. Somos adultos. Necesitamos resolver esto civilizadamente». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar los engranajes en su cabeza de oportunista trabajando a toda velocidad. Estaba mordiendo el anzuelo. «¿De verdad estás dispuesta a arreglar las cosas por las buenas, vale?», preguntó, la codicia asomándose por cada sílaba. Mateo estaba muy preocupado. Pensó que le harías la vida imposible, que intentarías dejarlo en la calle por despecho. Incluso me dijo que te iba a pelear el departamento si te ponías pesada. Apreté el puño hasta que las uñas se me clavaron en la palma de la mano. Que me iba a pelear mi departamento. El descaro de ese parásito no tenía límites. «No habrá peleas», dije, manteniendo el tono de mártir resignada. «Dile a Mateo que quiero que nos veamos. Vamos a sentarnos a platicar sobre la división de los bienes, sobre el departamento en Polanco, y sobre cómo vamos a manejar las finanzas a partir de ahora para que él pueda apoyar a tu bebé. Quiero que hagamos esto bien. En la casona.
Este viernes a las 8 de la noche. Donde todo empezó, quiero que ahí termine para poder cerrar el ciclo. Ay, Valeria, me quitas un peso de encima, chilló Lucía, su alegría real y enfermiza filtrándose por la bocina. Eres una gran hermana mayor, sabía que al final entenderías. Ahí estaremos. Vas a ver que todo va a salir bien para todos. Colgué el teléfono. La actuación había sido digna de un premio Ariel. Me imaginé la escena en el departamento sobrevalorado de la colonia Roma, Lucía saltando de alegría, abrazando a Mateo, diciéndole que la tonta y abnegada hermana mayor había cedido, que pronto serían dueños de 4 millones de pesos, la mitad de mi departamento, y que seguramente les perdonaría el robo de los 300,000 pesos. Estaban celebrando mi supuesta derrota. Bebí un sorbo de vino, mirando las luces de Paseo de la Reforma a la distancia. El viernes por la noche iba a ser el espectáculo más glorioso de mi vida. El viernes llegó con una tormenta eléctrica que lavaba las calles de la Ciudad de México, pero por dentro, yo era pura calma. Me vestí con un traje sastre negro, impecable, de corte afilado. Sin maquillaje exagerado, solo un labial rojo profundo que gritaba autoridad. Llevaba mi bolso Birkin y dentro de él el sobre Manila que contenía el arma de destrucción masiva. Llegué a la casona puntualmente a las 8. El maitre me reconoció de inmediato y me guió a la misma mesa del rincón donde, semanas atrás, mi mundo había sido destrozado. Pedí una copa de Cabernet Sauvignon y esperé. 10 minutos después, hicieron su entrada triunfal. Mateo y Lucía cruzaron el salón del restaurante. Ella llevaba un vestido de maternidad de diseñador, seguramente comprado con los 300,000 pesos que me habían robado, y caminaba con una altivez ridícula, levantando la barbilla como si fuera la dueña del lugar. Mateo la tomaba de la cintura, con el pecho inflado, luciendo un reloj nuevo que nunca le había visto. Se veían relajados, victoriosos, convencidos de que estaban a punto de firmar el acuerdo de sus vidas, de que iban a desplumar a la gallina de los huevos de oro. Valeria, te ves cansada. Pero qué bueno que viniste, saludó Lucía con una sonrisa condescendiente mientras tomaba asiento frente a mí. Mateo asintió, tratando de poner una cara seria, de hombre de negocios, una fachada patética para un asesor de ventas de autos que acababa de robarle a su esposa. Gracias por acceder a esto, Valeria, dijo Mateo, acomodándose el saco. Sabemos que ha sido duro para ti, pero madurar significa aceptar la realidad. Queremos que el proceso de divorcio sea rápido y, sobre todo, justo. Sin abogados que nos chupen la sangre, ¿verdad? Justo, repetí, saboreando la palabra, girando la copa de vino por el tallo. Cuéntame, Mateo, ¿cuál es tu brillante definición de justo en esta situación? Mateo y Lucía intercambiaron una mirada de complicidad. Lo habían ensayado. Bueno, carraspeó Mateo, apoyando los codos sobre la mesa. Tú y yo construimos un matrimonio durante 5 años. El departamento en Polanco está a tu nombre, pero lo pagamos estando casados. Yo creo que lo más sensato es que lo vendas y nos dividamos el dinero 50 y 50. Son unos 4 millones para cada uno, nada mal. Las inversiones en GBM y también deberíamos partirlas. Y considerando que tú acabas de recibir un ascenso como directora comercial y ganas muchísimo dinero, mientras que yo tendré los gastos de un recién nacido, mi abogado sugirió que me correspondía una pensión compensatoria. Nada exagerado, tal vez unos 40,000 pesos al mes por un par de años, hasta que Lucía y yo nos estabilicemos. El silencio que siguió a su monólogo fue denso. Literalmente me estaban exigiendo la mitad del imperio que yo había construido sola, con mis madrugadas y mi sudor, y además querían que yo financiara la crianza del hijo producto de su traición. La audacia, el descaro, la pura putrefacción de sus almas era fascinante. Lucía intervino, acariciando la mano de Mateo. Valeria, tú ganas muchísimo. Ese dinero no te va a faltar. Y recuerda que Mateo sacó los 300,000 pesos de la cuenta. Podemos considerarlo como un adelanto de su parte. No te lo vamos a regresar, claro está, porque ya lo invertimos en rentar una casa más grande en la del Valle, pero se descuenta de lo que nos debes del departamento.
Lo que les debía. Dejé la copa de vino sobre la mesa. El leve sonido del cristal contra la madera pareció silenciar el restaurante. Deslicé lentamente la mano dentro de mi bolso y saqué el grueso sobre Manila. Lo dejé caer en el centro de la mesa. El golpe fue seco, pesado. Antes de que sigan repartiéndose mi dinero como zopilotes sobre un cadáver, necesito que recordemos un pequeño detalle administrativo que tuvimos hace 5 años, dije, mi voz bajando una octava, perdiendo todo rastro de la debilidad fingida que usé por teléfono. Mateo frunció el ceño, mirando el sobre amarillento. ¿Qué es esto? Te dije que no metiéramos abogados. Es nuestro acuerdo prenupcial de separación de bienes, Mateo, anuncié, clavando mis ojos en los suyos. Ese estúpido papel de millonarios que firmaste renegando por tener resaca, sin molestarte en leer una sola cláusula. El color abandonó el rostro de Mateo de manera instantánea. Su piel se tornó de un tono gris cenizo. Lucía se tensó, retirando la mano de la de Mateo como si de repente él estuviera en llamas. ¿De qué estás hablando?, balbuceó Mateo, su pecho comenzando a subir y bajar con rapidez. Hablo de la ley, mi amor, le respondí con una sonrisa glacial. Abrí el sobre y saqué las páginas, señalando las firmas al calce. Cláusula cuarta. Régimen de separación absoluta de bienes. Todo lo que era mío antes, es mío ahora. Todo lo que gané durante el matrimonio, es exclusivamente mío. El departamento de Polanco es mío. Las cuentas de inversión son mías. No tienes derecho a un solo metro cuadrado de mi propiedad, ni a un solo centavo de mis cuentas. Eso es mentira. Estábamos casados. La ley protege al cónyuge, siguió Lucía, su fachada de superioridad derrumbándose como un castillo de naipes. Su voz aguda resonó, atrayendo las miradas de los comensales cercanos. La ley protege los contratos, Lucía, la corté, mi voz cortante como hielo. Y Mateo firmó su sentencia. Pero espera, que se pone mejor. Cambié de página y deslicé el documento hacia Mateo, tocando un párrafo específico con la uña de mi dedo índice. Cláusula 9. Renuncia a pensión. Tú, Mateo, renunciaste voluntaria, expresa e irrevocablemente a pedirme cualquier tipo de manutención, pensión compensatoria o apoyo financiero en caso de divorcio. Firmaste que eres un hombre capaz de mantenerte por ti mismo. Me engañaste. Me tendiste una trampa, gritó Mateo, poniéndose de pie de un salto, golpeando la mesa, haciendo temblar las copas. El pánico en sus ojos era absoluto, primitivo. Tú me engañaste a mí durante 3 meses, revolcándote con mi hermana, respondí sin inmutarme, manteniéndome sentada, mirándolo desde mi trono de superioridad absoluta. Yo te llevé con una abogada notaria que te explicó cada palabra. Si fuiste demasiado estúpido, perezoso y machista para leer lo que firmabas, ese es tu problema. Sales de este matrimonio exactamente como entraste, siendo un simple vendedor de autos con una tarjeta de crédito sobregirada y tu ropa en maletas. ¡Boom! Lo destruyó por completo. No solo se queda sin un solo centavo de ella, sino que tiene que devolverle los 300.000 que robó, y además pagarle pensión alimenticia a la amante. Hay que arrodillarse ante esta reina. ¿Qué le habrían gritado ustedes en la cara a Mateo en ese momento? Lucía hiperventilaba, mirando a Mateo con los ojos desorbitados. Mateo, dime que ella está mintiendo. Dime que tienes derecho a algo. No podemos mantener la casa de la del Valle con tu sueldo. Ah, sobre eso, intervine, disfrutando cada segundo de su destrucción. Mi abogada ya presentó la demanda de divorcio. Como no hay bienes que dividir, será un proceso expedito. Y respecto a los 300,000 pesos que me robaste, están documentados. Las transferencias a cuentas de terceros constituyen abuso de confianza y desvío de fondos. La jueza ya ordenó que debes restituirme esa cantidad en su totalidad. Como no tienes liquidez, se te embargará el salario hasta saldar la deuda. Mateo se dejó caer en la silla, enterrando la cara entre sus manos, emitiendo un gemido animal de pura desesperación. Estaba roto.
¿Y tú, Lucía? Me giré hacia mi hermanita, clavándole una mirada cargada del resentimiento de toda una vida. Felicidades por ganarte al hombre de tus sueños. Solo te recuerdo un detalle de la ley familiar mexicana que tu abogado seguro olvidó mencionarte. Como madre de su hijo, tienes derecho a exigirle pensión alimenticia a Mateo. La ley fija un mínimo del 20% de su salario. Si Mateo gana 35,000 pesos brutos, le quitan impuestos, le quitan el embargo por los 300,000 que me debe, y además te tiene que dar el 20%. Mateo se va a quedar con menos de 10,000 pesos al mes para sobrevivir. Ambos me miraban con terror absoluto. Habían venido por lana y estaban saliendo trasquilados, desollados vivos frente a todo el restaurante. Sus sueños de grandeza, su vida de lujos financiada con mi sufrimiento, se habían evaporado en 5 minutos. «Me das lástima, Lucía», le dije, levantándome lentamente. «Pensaste que destrozando mi vida heredarías mis éxitos. Pero tú no heredaste mi vida. Heredaste a un cobarde en la quiebra absoluta». Saqué un billete de 500 pesos, lo dejé sobre la mesa y tomé mi bolso. «La consulta legal de hoy corre por mi cuenta. Paguen la cena, si es que les alcanza. Mi abogada los contactará en la semana. No vuelvan a buscarme jamás». Caminé hacia la salida, mis tacones resonando sobre el suelo de mármol de la casona, dejando atrás el sonido de los sollozos histéricos de Lucía y las maldiciones ahogadas de Mateo. Al salir a la calle de Polanco, la lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Por primera vez en semanas, respiré hondo. Había recuperado mi imperio, mi dignidad, y les había dejado las cenizas de su propia traición para que se ahogaran en ellas. El divorcio se materializó con la frialdad e implacabilidad de una guillotina, exactamente 60 días después de nuestra cena. Mateo intentó contratar a un abogado de oficio para pelear el acuerdo, buscando resquicios legales en el Código Civil, alegando violencia patrimonial o que firmó bajo un estado de ignorancia. La jueza familiar casi se rió en su cara. El contrato prenupcial era férreo, redactado por una de las mejores abogadas corporativas de México. No hubo amparo que lo salvara. Mateo quedó legalmente divorciado y con una sentencia judicial en su contra que lo obligaba a restituirme los 300,000 pesos desviados mediante retenciones mensuales directas a su nómina. Yo no necesitaba ese dinero. Mi cuenta de ahorros crecía exponencialmente mes a mes con mis bonos de directora comercial, pero no iba a perdonarles ni un solo centavo. Era cuestión de principios. Cada peso que le descontaban era un recordatorio constante del precio de su traición. El derrumbe de su vida de fantasía fue espectacular, y gracias a los chismes inevitables que mi madre me filtraba llorando por teléfono, pude ver el choque de trenes en primera fila, a cámara lenta. Al principio, Mateo y Lucía intentaron mantener las apariencias. Se mudaron a la casa que habían rentado en la colonia del Valle con el dinero robado, creyendo ilusamente que Mateo podría conseguir un ascenso rápido en la agencia de autos. Pero el estrés de las deudas, las peleas constantes por la falta de dinero y el peso emocional de saberse arrinconados lo consumieron. Su desempeño en ventas cayó en picada. Pasó de ser el vendedor carismático a un hombre desesperado, irascible y descuidado. A finales de septiembre, cuando las ventas de fin de año debían repuntar, su jefe en Audi se hartó de sus ausencias e inconsistencias. Fue despedido de manera fulminante. Sin el sueldo base de la agencia, con las tarjetas de crédito bloqueadas por falta de pago y el embargo judicial sobre cualquier ingreso registrado que tuviera, Mateo colapsó. La crisis golpeó a Lucía con la brutalidad de un huracán. Con el embarazo en su último trimestre, los gastos médicos se dispararon. Ya no había seguro de gastos médicos mayores VIP que yo pagaba. Tuvo que atenderse en una clínica pública del IMSS, saturada y con carencias, un golpe devastador para su ego de princesa de diseñador. Cuando nació la bebé, Valentina, en pleno diciembre, la situación en la casa de la del Valle ya era insostenible. Llevaban 3 meses de retraso en la renta y el dueño los desalojó con una orden judicial, sacando sus muebles, muchos de ellos comprados a crédito, a la banqueta. El karma es un cobrador despiadado que no acepta pagos a plazos.
Sin dinero, sin empleo estable y con una recién nacida, la feliz pareja de amantes no tuvo otra opción que tragar la poca dignidad que les quedaba y abandonar la Ciudad de México. Se refugiaron en Chalco, en las periferias polvorientas y olvidadas del Estado de México, rentando un cuartucho oscuro y húmedo de 2x2, con techo de lámina, que era lo único que el sueldo de miseria que Mateo consiguió trabajando de cajero en un Oxxo podía pagar. Mi madre me llamaba los domingos, su voz rota por la angustia, narrándome la tragedia griega en la que se había convertido la vida de su hija favorita. Valeria, por el amor de Dios, están viviendo en condiciones infrahumanas, sollozaba mi madre al teléfono. Chalco es peligroso. El cuarto se inunda cuando llueve. La niña tiene ronchas por la humedad y el calor. Lucía está deprimida, no se levanta de la cama, y Mateo se la pasa bebiendo lo poco que gana. Se gritan barbaridades todo el día. Lucía lo culpa de haberla engañado, de hacerle creer que tenía dinero, de arruinarle la vida. Y Mateo le grita que ella es una bruja interesada, que por su culpa él perdió una vida de reyes y a una esposa que valía oro. Se odian, Valeria. Viven en un infierno y se odian profundamente. ¿Y eso es el karma instantáneo? Creyeron que habían ganado la lotería, pero solo compraron un boleto de ida a la miseria absoluta. Se merecen cada segundo de esa pesadilla en Chalco. La ironía de la situación era poética. Lucía, que siempre me había envidiado, que creía merecer una vida de lujos sin mover un dedo, ahora estaba atrapada en un ciclo de pobreza extrema, lidiando con pañales baratos, un marido amargado y resentido y un futuro negro. Había destruido a su familia buscando un tesoro, solo para descubrir que el mapa estaba vacío. El falso amor que sentían, basado únicamente en la codicia, el rencor hacia mí y la ilusión del dinero fácil, no resistió ni 3 meses en la pobreza. Cuando el dinero salió por la puerta rota de Chalco, el amor de Lucía y Mateo saltó por la ventana. 2 años han pasado desde aquella tormenta que arrasó con mi vieja vida. 2 años desde que la traición me partió en dos y me obligó a reconstruirme, no con ladrillos, sino con titanio puro. Hoy, a mis 33 años, miro hacia atrás y me doy cuenta de que la traición de Mateo y Lucía fue el catalizador más brutal, pero necesario, de mi verdadera evolución. En el ámbito profesional, el universo pareció conspirar a mi favor en cuanto corté las sanguijuelas de mi vida. Fui promovida a directora general para América Latina. Mi sueldo base y mis bonos por utilidades superan el $500,000 mensuales. El éxito financiero me permitió cumplir uno de mis sueños más ambiciosos. Vendí el departamento de Polanco con una plusvalía extraordinaria, y compré en efectivo un penthouse súper exclusivo en Paseo de la Arboleda, valorado en más de 15 millones de pesos. Un espacio de doble altura, con ventanales de piso a techo, acabados en mármol italiano y una terraza privada que domina todo el horizonte de la Ciudad de México. Es mi palacio, mi fortaleza, construida exclusivamente con mi intelecto y mi sudor, donde nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de hacerme sentir pequeña de nuevo. Pero la verdadera transformación no fue la cuenta bancaria, sino mi mente. Invertí tiempo y dinero en terapia psicológica con la doctora Elena Vargas, una especialista brillante. A través de largas sesiones, desenterré años de condicionamiento familiar tóxico. Valeria, me dijo Elena en una sesión, creciste con el síndrome del Salvador. ¿Te enseñaron que amar a tu familia significaba ser su cajero automático, su escudo? La proveedora inagotable que resolvía todos los fracasos de tu hermana para ganarte el amor de tus padres. Te hicieron creer que tu éxito solo era válido si lo usabas para tapar la mediocridad de ellos. Lucía no te destruyó, Lucía rompió la cadena que te mantenía atada a ese rol enfermizo. Eres libre. Entender eso me curó. Viajé sola a París, a Roma, a Kioto. Caminé por calles empedradas sin tener que arrastrar a un hombre que se sentía inferior por mi billetera. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a amarme sin condiciones. Y en esa profunda paz y completitud, el amor verdadero apareció, pero esta vez, bajo mis propios términos. Conocí a Alejandro en una galería de arte contemporáneo en la Roma. Él es un arquitecto de renombre, dueño de su propio y exitoso despacho. Por primera vez en mi vida, estoy en una relación de absoluta equidad.
Alejandro no me necesita para sobrevivir financieramente y no se siente intimidado por mis logros. Al contrario, es mi mayor porrista. Nos admiramos mutuamente, compartimos visiones del mundo y respetamos profundamente la independencia del otro. El amor ya no es un sacrificio ni un acto de caridad, es una verdadera sociedad. La última conexión con mi pasado tóxico ocurrió hace unas semanas. Mi padre me llamó, sonando más viejo y derrotado que nunca. Mateo había abandonado a Lucía y a la pequeña Valentina en el cuartucho de Chalco y había desaparecido sin dejar rastro. La pobreza los había devorado. Mis padres tuvieron que acoger a Lucía y a su nieta en la pequeña casa de Puebla, consumiendo lo que les quedaba de la pensión. «Hija», Valeria, suplicó mi padre con voz temblorosa. «Por favor, ten misericordia. Lucía no tiene ni para la leche de la niña. Yo sé que te falló, que te destruyó, pero es tu sangre. Tiene deudas enormes con agiotistas. Si pudieras mandarle algo de dinero directamente a ella, solo por la bebé, por compasión». Respiré hondo. Hace años, la culpa me habría comido viva. Habría transferido dinero inmediatamente para ser la heroína. Pero esa Valeria estaba muerta. «Papá», respondí con voz firme, llena de autoridad y paz. «Amo a mi sobrina porque es una niña inocente. Si ustedes, mis padres, necesitan ayuda para mantenerla, yo me haré cargo. Envíenme las recetas de la leche, las facturas del pediatra, los recibos de la luz, y mi asistente los pagará directamente al proveedor. Nunca les faltará comida ni salud». Hice una pausa, dejando que el peso de mi siguiente frase cayera como un bloque de granito. «Pero escúchame bien, no voy a depositar ni un solo peso en las manos de Lucía. Nunca. No tengo la obligación de financiar su mediocridad ni la traición que cometió. Mi dignidad, mi esfuerzo y mi paz mental no son negociables. Esa es mi oferta. Tómala o déjala». Mi padre, sabiendo que no había margen para la manipulación, aceptó llorando de gratitud. Lucía vive ahora bajo la caridad estricta de una hermana a la que intentó destruir, sin manejar un solo peso de mi dinero, humillada por la realidad de que jamás pudo ni podrá alcanzarme. Hoy, mientras el sol se esconde detrás de los rascacielos de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y dorados, me encuentro de pie en la terraza de mi penthouse. Tengo una copa del mejor vino en mi mano derecha y Alejandro me abraza por la cintura, apoyando su barbilla en mi hombro. Miro hacia abajo, hacia el tráfico incesante, hacia el mar de luces que conforman esta bestia de ciudad, y sonrío con una gratitud inmensa. Gratitud hacia Mateo y Lucía. Porque si no me hubieran apuñalado por la espalda en aquella cena en Polanco, si no hubieran intentado robarme hasta el alma impulsados por su envidia y su codicia, yo seguiría viviendo a la mitad de mi potencial, encadenada a mediocres que solo drenaban mi luz. Me quisieron enterrar viva en la miseria y la humillación, ignorando por completo que yo no era un cadáver. Yo era una semilla. Y en medio de la tormenta, eché raíces de titanio, florecí con más fuerza que nunca, y los dejé ahogándose en el lodo de su propia mediocridad. No fue venganza. Fue, simplemente, justicia divina. ¡Guau! Simplemente guau. Me quedo sin palabras ante la basura humana que puede llegar a ser tu propia sangre. Esa dinámica familiar era repugnante desde el día 1. Los padres siempre justificando la mediocridad de Lucía, obligando a Valeria a ser el cajero automático de la familia, y Mateo era solo un cazafortunas con un complejo de inferioridad masivo. No soportaba el éxito de su esposa, así que buscó a la hermana fracasada para sentirse como él, gran hombre proveedor. Valeria es una diosa absoluta por cortarlos de raíz. Fue brillante, fue fría y actuó exactamente como debía. Y el hecho de que pague las cuentas de la bebé directamente a los médicos, sin darle un centavo a la víbora de su hermana, es el nivel de madurez y venganza que todos deberíamos aspirar a tener. El usuario Carlitos-89 dice: Valeria es muy dura, dejar a su propia hermana viviendo en un cuarto de lámina en Chalco es demasiado. ¿La bebé no tiene la culpa de nada, dura? ¿Hablas en serio, Carlitos? Ella literalmente está pagando la comida, la leche y los pediatras de la bebé.
Lucía intentó robarle la vida entera a su hermana, le robó 300.000 pesos y se acostó con su esposo. Lucía cavó su propia tumba, que se acueste en ella. No le debe ni un vaso de agua. La usuaria Drama Queen-99 comenta: Mateo es el mayor payaso de esta generación. Imagina perder a una esposa millonaria, un departamento de lujo y tu trabajo, solo porque no pudiste controlarte y además firmaste un contrato sin leer. Dilo más fuerte para los del fondo. El tipo era tan inseguro y machista que le ofendió leer un papel legal. Quería sentirse superior engañando a su esposa súper exitosa y terminó cobrando en un maldito Oxxo. Me encanta este final feliz.